Continuación, capítulo 2 de Rodrigo de Leza y Murillo. Jimena observó cómo la vegetación de la ladera era sacudida violentamente como si un animal de buen porte se estuviera abriendo paso apresuradamente entre ella. Como bien podría ser algún jabalí ciervo que también abundaba en la zona, o peor aún, un oso. Alguno bajaba de en cuando de la sierra siguiendo la cuenca del río en busca de fruta o lo que pudiera llevarse a la boca. Estaban en primavera, fruta aún no había, pero sí carne, la de las ovejas de una Jimena que, tras mostrarse tensa ante el peligro que seguía avanzando hacia ella, se destensó al comprobar que su temor, el del oso, no era tal, y volvió a tensarse al advertir que lo que se le echaba encima, en el estado endemoniado que se veía de lejos lo poseía, era incluso mucho más peligroso que un oso. Racionando, comenzó a arrear a los animales río abajo sin mirar hacia atrás hasta recorridos unos 300 metros, que lo hizo. Aceleró la huida al observar al endemoniado, garrote en mano, peligrosamente cerca. No le hizo falta entretenerse mucho, ni poco ni mucho, en apremiar al ganado a que cesara de avanzar a paso apresurado para hacerlo en estampida, pues los animales todos, incluso la que en un principio parecía temer más al hambre que al endemoniado, sintiendo el peligro tan cerca como la adolescente, huían río abajo a tal velocidad que pronto dejaron atrás a Jimena. Esta, al perderlas de vista, fue invadida por una mezcla de alivio y temor. Estaban fuera del alcance del demonio, pero no de los que se pudieran encontrar por el camino en su huida. El peor de todos, que se extraviaran por separado. Juntas podría dar fácilmente con ellas. Miró hacia atrás. Le alivió ver a su perseguidor avanzando con una mano apoyada en un costado. Eso era síntoma de cansancio, pero no se confió. Viró a la derecha para enfilar pendiente arriba entre pequeños arbustos y algún que otro almendro y olivo, con la idea en mente de terminar de agotar al señor Pedro, a su vecino, con el que se iba a encontrar sí o sí cuando regresara a Villatagote. Avanzados unos 100 metros, mirando de cuando en cuando allá hacia donde perdió de vista al ganado, se detuvo. Al endemoniado el agotamiento lo había convertido en un manso cachorro recién nacido que apenas puede caminar, y, jadeante, rendido, se mostraba en cuclillas mirándola resignado, eso sí, sin soltar el garrote que apresionaba con su mano derecha. La joven lo miraba con una mezcla de lástima y temor. En el fondo siempre le había dado pena a ese hombre al que nunca recordaba haberle visto ni la más mínima sonrisa en los labios, excepto cuando hacía el mal. Ello no quitaba que intentara vengarse de él cuando era víctima de alguna de sus injusticias, como la noche que le robaron 4 maderos de la puerta de casa de los destinados a calentar el hogar y a cocinar, que la culpó porque fue a la primera que vio. Su padre, para no discutir, le entregó 5 de los suyos. La venganza fue incitar a las ovejas a saltar al huerto por una zona de la pared de escasa altura, precisamente en la que Jimena había abierto hacía unos escasos 15 minutos el boquete que desencadenó la furia del señor Pedro. Tras aquel incidente la había reforzado con piedras, dándole medio metro más de altura que, sumado al del otro medio que ya tenía, igualó el alto del resto del muro. El agotado, a la par que su encorvado cuerpo se estiraba sin cesar de observarla, fue recuperándose, así como su diabólico semblante. A Jimena, desde donde se encontraba, sin quitarle el ojo de encima, le pareció más terrorífico que nunca, más incluso que cuando, hacía ya cosa de 2 años, 14 primaveras recién cumplidas tenía ella, la fue a buscar a casa para exigirle a su padre responsabilidades por haber omitido alertarlo de que un fuego prendido por unos cazadores furtivos para atrapar conejos se había descontrolado y amenazaba con llevarse a los infiernos al pequeño granero que el señor Pedro construyó hacía poco menos de 2 meses junto a las tierras del señor don Diego que labraba.
Jimena, aprovechando que su madre la había mandado al río a por agua, decidió darse un baño, desde donde fue testigo de todo. Al serle imposible controlar la llama, los vio huir. Corrió a darle aviso a su vecino. ¿Qué demonio quieres ahora, mocosa?, le gritó tras abrir la puerta de casa con el rostro desencajado de alguien al que le terminan de sopear la siesta. Nada, nada. Siento haberle despertado de la siesta. Vuelva a dormir. Cuando se levante le cuento. No tiene importancia. Pensé que ya se la había echado, contestó la niña con semblante apesadumbrado y las entrañas excitadas de la venganza que había comenzado a caminar. El granero ardió con todo el heno y el grano destinado al diezmo del señor. Pedro fue consciente de que la pequeña lo despertó para alertarlo y que se retractó por su reacción encolerizada, pero no pudo probar la culpabilidad de ella, que se excusó argumentando que tan solo quería pedirle unas rosas de rosal de la puerta de casa para agarrarle a su madre. El encolerizado, una vez que terminó de recuperarse, garrote en mano, dio 5 decididos pasos hacia Jimena, quien se encontraba a unos 200 metros en mitad de la ladera. Esta hizo lo propio, dar otros tantos pasos alejándose del otro que, bufando, desistió para comenzar a desandar el terreno recorrido poseído por la ira. Cuando recorrió unos 50 metros se volvió. Jimena, mirando cómo se alejaba, no se había movido del lugar, alzando el garrote al cielo para luego apuntarla con él, le advirtió de que ya la atraparía. Se volvió dejando a la joven a sus espaldas. Reanudó el camino de vuelta a la huerta, descargando la ira a garrotazos contra los arbustos que se encontraba a su paso y al otro que se encontraban a un lado y al otro donde pisaban sus pies. Jimena lo perdió de vista entre la vegetación que poblaba la orilla este del Jubera, chopos, fresnos y álamos mayormente.